Quiero que imagines dos personas. Las dos ganan lo mismo. Las dos pagan las mismas facturas. Las dos viven en el mismo barrio. Pero una de ellas duerme diferente por la noche. No porque tenga más dinero en el banco. No porque tenga una inversión mejor. Sino porque tiene 10.000 euros en efectivo que no toca. Y esa diferencia, esos 10.000 euros parados, aparentemente sin trabajar, lo cambia absolutamente todo. Hoy vamos a ver por qué. Con números reales. Con psicología real. Con la verdad que tu banco lleva años intentando que no descubras. Porque resulta que el efectivo no es el activo más tonto que puedes tener. Es el más poderoso que casi nadie entiende. Mira, durante años nos han repetido lo mismo. El efectivo es basura. El dinero parado pierde valor. Tienes que invertirlo todo. Y tiene lógica, ¿verdad? Con una inflación del 3% anual, 10.000 euros parados pierden 300 euros de poder adquisitivo cada año. Los números lo confirman. Pero hay algo que esa ecuación no cuenta. Algo que los libros de inversión raramente mencionan. Algo que los asesores financieros del banco nunca te van a explicar, porque va directamente contra sus intereses. El efectivo no es solo dinero. Es opciones. Es velocidad. Es poder de negociación. Es el activo que convierte cada crisis en una oportunidad mientras los demás entran en pánico. Y lo más importante, es el único activo que nunca baja de valor en el momento exacto en que más lo necesitas. Piénsalo. Cuando los mercados caen un 40%, ¿qué vale más? ¿Tus acciones a mitad de precio? ¿Tu piso que nadie compra? ¿O los 10.000 euros que tienes listos para actuar? Y aquí es donde se pone interesante de verdad. Tener 10.000 euros en efectivo no solo cambia tu situación financiera. Cambia cómo piensas. Cómo decides. Cómo reaccionas. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Se llama cognición de escasez. Y funciona así. Cuando no tienes colchón de efectivo, tu cerebro opera en modo supervivencia permanente. Cada decisión financiera, grande o pequeña, se procesa desde el miedo. El miedo a que algo salga mal. El miedo a no llegar. El miedo a necesitar dinero que no tienes. Y ese miedo tiene un coste cognitivo brutal. Los investigadores de Princeton demostraron que la escasez financiera reduce el rendimiento cognitivo equivalente a perder 13 puntos de cociente intelectual. 13 puntos. Como si tomaras las decisiones más importantes de tu vida con resaca permanente. Pero cuando tienes 10.000 euros de colchón, el modo supervivencia se apaga. De repente puedes negarte a aceptar un trabajo malo porque no necesitas ese dinero esta semana. Puedes esperar la oferta correcta en lugar de aceptar la primera que aparece. Puedes tomar decisiones desde la fuerza en lugar de desde el miedo. Y eso, esa claridad mental, vale mucho más que el 3% anual que pierdes a la inflación. Mira, lo que muy poca gente se detiene a calcular es el poder de negociación que da el efectivo. Ejemplo real. Compras un coche de segunda mano. El vendedor pide 12.000 euros. Tú llegas con financiación del banco, cuotas mensuales, proceso de aprobación, tiempo. Tu vecino llega con 10.000 euros en efectivo y dice, te lo compro hoy. Ahora mismo. En efectivo. ¿Cuánto crees que paga tu vecino por ese coche? En España, las negociaciones con pago en efectivo inmediato generan descuentos medios del 8 al 15% en transacciones de segunda mano. En ese coche de 12.000 euros, tu vecino paga entre 10.200 y 11.000 euros. Ahorra entre 1.000 y 1.800 euros en una sola conversación. Ahora multiplica ese poder de negociación por todas las decisiones financieras de tu vida. Reparaciones del hogar. Servicios profesionales. Oportunidades de inversión que requieren decisión inmediata. El efectivo no pierde valor. El efectivo crea valor en cada transacción donde puedes actuar con velocidad. Lo que nadie te explica es esto. Las personas que construyen riqueza real no evitan las crisis. Las esperan. Con efectivo en la mano. Marzo de 2020. Los mercados caen un 35% en 3 semanas. El mundo entra en pánico. Todo el mundo vende.
Pero hay un grupo de personas que hace exactamente lo contrario. Las que tenían efectivo. Compran acciones de empresas sólidas a mitad de precio. Compran pisos de propietarios desesperados con descuentos del 20%. Compran negocios en dificultades que 3 años después valen el triple. Warren Buffett lleva décadas repitiendo lo mismo, ser codicioso cuando otros tienen miedo. Pero hay una parte que casi nunca se cita. Para ser codicioso cuando otros tienen miedo, necesitas efectivo cuando otros no lo tienen. En 2020, Berkshire Hathaway tenía $137.000 millones en efectivo esperando. No porque Buffett no supiera invertir, sino porque sabía exactamente para qué sirve el efectivo. Tú no necesitas $137.000 millones. Necesitas €10.000. Y entender que ese dinero no está parado. Está esperando su momento. Y hay algo más. Algo que nadie te cuenta sobre las crisis. Bien. ¿Cómo llegas a esos €10.000? 3 fases. Claras. Fase 1. Los primeros €1.000, el colchón mínimo. Antes de invertir nada. Antes de amortizar deuda extra. Antes de cualquier otra cosa. €1.000 en una cuenta separada que no tocas. Esta cantidad elimina el 80% de las emergencias financieras cotidianas, una avería del coche, una factura inesperada, una semana sin trabajo. Con €1.000 de colchón dejas de tomar decisiones de emergencia con coste altísimo. Fase 2. De €1.000 a €3.000, la zona de seguridad. 3 meses de gastos básicos cubiertos. En este punto tu cerebro sale del modo supervivencia. Empiezas a negociar tu sueldo desde otra posición. Empiezas a decir no a proyectos que no te convienen. Empiezas a tomar decisiones desde la fuerza. Fase 3. De €3.000 a €10.000, el cambio real. Aquí es donde ocurre la transformación que prometí al principio. Con €10.000 en efectivo eres un jugador diferente. Puedes actuar en las crisis. Puedes negociar con poder real. Puedes esperar la oportunidad correcta en lugar de aceptar la primera que aparece. ¿Dónde guardas esos €10.000? No en el colchón. No en una cuenta corriente al 0%. En una cuenta remunerada o fondo monetario al 2,5 o 3% anual. No eliminas la inflación. Pero reduces el coste de tener ese poder disponible a casi cero. Mira, el sistema financiero está diseñado para que muevas tu dinero constantemente. Que inviertas. Que contrates. Que te endeudes. Porque cada movimiento genera comisiones para alguien. El efectivo parado no genera comisiones. Por eso nadie te lo recomienda. Pero los que construyen riqueza real, los que duermen diferente por la noche, entienden algo que el sistema prefiere que no sepas. El efectivo no es el activo más tonto que puedes tener. Es el activo que hace que todos los demás activos funcionen mejor. Si este video te ha cambiado la forma de ver el efectivo, compártelo con alguien que crea que tener dinero parado es un error. Porque igual el error es exactamente el contrario. Suscríbete a SBA Invierte. Cada semana destapamos una verdad financiera más. La que el sistema prefiere que no calcules. Nos vemos en el próximo video.